Buenas tardes, chicos. Les saluda el profesor Carlos Cerrón Poma, responsable del área de matemática de nuestro colegio Basilio Auqui Huaytaya. El día de hoy vamos a tocar el tema de números racionales. Números racionales se simboliza con esta letra Q mayúscula, ¿ya? Veamos. Conjunto de los números reales a través de una gráfica. Ahí vemos los números naturales, ¿ya? Los números naturales ya conocemos, son el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente, ¿ya? Estos números naturales están incluidos en los números enteros. ¿Y los números enteros quiénes son? Todos los números positivos y todos los números negativos, incluido el 0, ¿ya? Entonces, el conjunto de los números enteros, que es simbolizado con la Z mayúscula, ya contiene a los números naturales. Y esto, a su vez, es contenido por los números, por el conjunto de los números racionales, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los números racionales? Todos los naturales, todos los enteros y además todos los números fraccionarios y los números decimales, ¿ya? Ahora veamos la clasificación de los números racionales. Bueno, los números racionales se clasifican en dos. A ver, la primera es los números fraccionarios y la otra es los números decimales. Ya recuerden que los números racionales se clasifican en dos, que uno de ellos es los números fraccionarios y el otro los números decimales. Continuamos. Expresión decimal de una fracción. Expresión decimal de una fracción. Clases de fracciones. En esto vamos a ver las clases de fracciones, pero las más importantes son la fracción ordinaria y la fracción decimal. Por favor, observe bien, fracción ordinaria y fracción decimal. Solamente voy a ver dos clases de fracciones. ¿Y cómo son las fracciones ordinarias? Así de simple, dice, se denomina fracción ordinaria a aquella que tiene su denominador diferente a una potencia de 10. O sea, quiere decir que el denominador de una fracción ordinaria no puede ser 10, no puede ser 100, no puede ser 1000, sino cualquier otro número distinto de ellos. ¿De acuerdo? Aquí veamos algunos ejemplos. Observa, 2 sobre 3. Fíjate, el denominador es un 3. En este, un séptimo, el denominador es un 7. Aquí el denominador es un 11. Y en este caso, el denominador es un 6. ¿Ve? Entonces, cumple con esta definición. Ahora veamos cómo es una fracción decimal. ¿Ya? Una fracción decimal. Dice, se denomina fracción decimal a aquellos que tienen como denominador una potencia de 10. ¿Qué quiere decir? Que en una fracción decimal, los denominadores son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y así, ¿no? Entonces veamos un ejemplo, o veamos algunos ejemplos en este caso. Ahí está, ¿ve? 3 sobre 10, 7 sobre 100. Otro ejemplo, 4 sobre 1000. Otro ejemplo, 100 sobre 10.000. Y así, ¿no? Podríamos generar más ejemplos, chicos. ¿Ya? Entonces, haga una diferencia entre estas dos clases de fracciones. Continuando, tenemos ahora número decimal. Dice, ¿qué es un número decimal? Es la expresión lineal de una fracción, ordinaria o decimal. ¿Ya? Dice, es la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal. ¿Qué se dice? Obtiene al dividir el numerador y entre el denominador. O sea, tú divides el numerador entre el denominador, ahí vas a obtener los números decimales. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a ver, fracción ordinaria genera un decimal exacto. Entonces aquí ya veríamos también clases de decimales. Decimal inexacto, disculpen, decimal inexacto. ¿Ya? ¿Y cómo son los decimales inexactos? Acá veamos algunos ejemplos. Decimales inexactos. 2 entre 3, 0,666, así hasta el infinito. Esos son inexactas.
no tienen un decimal finito, sino un decimal infinito, un periódico puro, ¿ya? O podría ser también periódico mixto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, segundo ejemplo, 1 entre 7, 0,142857. 14, 28, 57, se vuelve a repetir, y así hasta el infinito. Otro ejemplo, 6 entre 11 tenemos 0,54, 54, 54, así hasta el infinito. 5 entre 6, 0,8, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Ve? Estas que tienen decimales hacia el infinito son decimales inexactos, ¿ya? Y son generados de una fracción ordinaria. ¿Y cómo se generan? Al dividir el numerador entre el denominador. Veamos la otra clase. Las fracciones decimales, ya lo hemos visto anteriormente. Estas fracciones decimales, dice, generan el decimal exacto. Ahora es un decimal exacto. ¿Y cómo es un decimal exacto? Dice 10 entre, igual vamos a dividir, ¿no? El numerador entre el denominador. 10 entre 3 entre 10, 0,3. ¿Ve? No es punto, aquí no tiene puntos suspensivos. Es finito. En este caso, el decimal exacto tiene decimales finitos. En cambio, en este caso, en el decimal inexacto tiene decimales infinitos. Eso sería una diferencia, ¿ya? 7 entre 100, 0,07. 41 entre 1000, divide, vas a obtener 0,041. 11 entre 10.000, 0,0011. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refieren números decimales. Hemos visto entonces dos tipos de números decimales, decimal inexacto y decimal exacto. Continuando, la recta numérica de los números racionales. Esta parte quiero que entiendan, por favor, hay que entender bien, a ver cómo es la recta numérica de los números racionales. Dice, no olvides que entre dos números racionales, siempre habrá otro racional. ¿Ya? Entre dos números racionales siempre va a haber otro racional. Entonces veamos, ahí está la recta numérica de los números racionales. Q hacia este lado es positivo y hacia este lado negativo. ¿Ya? Ahí está el cero, en el centro está el cero. ¿Ya? Ahora veamos, bueno, para una didáctica mejor, vamos a ponerle algunas líneas, ¿ya? Ahora sí, si esto es el cero, vamos a considerar este punto de acá como el 1. Desde acá hasta acá es 1. Obviamente para este lado viene el 2, el 3, el positivo. Y hacia este lado viene el negativo 1, negativo 2, negativo 3, así hasta el infinito. ¿Ya? Pero fíjate, desde el 0 hasta el 1, desde el 0 hasta el 1, podemos dividirlo entre 2 y eso sería la mitad. ¿Ve? Fíjate, desde acá hasta acá es del 0, aquí está el 1, en esta línea está el 1. Fíjate, lo divido entre 2 y eso obtengo la mitad. Y eso se llama un medio en fracción. ¿Ya? Y entonces en un entero, fíjate, en un entero encuentro dos medios. ¿Ve? Esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad. Entonces en un entero existe un medio, dos medios. Y resulta que 1 es igual a 2 entre 2, o sea, 2 medios. ¿Ve? 2 entre 2, 1, es lo mismo. Quiere decir que estos dos números son equivalentes. ¿Ya? Pero ahora la gran pregunta. Recuerda acá, entre dos números racionales siempre va a haber otro racional. Entonces quiere decir que entre el cero es racional, ¿eh? Entre el 0 y la mitad, el 1 medio, ¿habrá otro número que está en el medio? Claro, que está aquí, este de negrito. A ver, ¿quiénes van a hacer eso? Un cuarto. O sea, a un medio lo divido entre 2 y ya obtengo un cuarto. ¿Ya? En un entero, ¿cuántos cuartos habrá? 1, 2, 3, 4 cuartos. Fíjate, el equivalente a 1 es 2 sobre 2. El equivalente a 1 es 4 sobre 4. Entonces, en todo un entero hay 4 cuartos. ¿Ve? Fíjate que van apareciendo más puntos. Entre dos racionales hay otro. Fíjate, entre dos racionales hay otro número racional. Y esto se refleja hacia el lado negativo también, lo mismo. ¿Ya? Todo lo que ocurre acá está reflejando hacia el lado, hacia los números negativos.
a números racionales negativos, ¿ya? Pero ahora otra pregunta. ¿Entre el 0 y el 1/4 habrá otro número? Por supuesto que sí. ¿Y quién va a ser ese otro número? El que está acá, el de azulito. ¿Quién sería eso? 1/8. 1/8. 1 dividido entre 2, 1/2. A eso lo divido entre 2, 1/4. A eso lo divido entre 2, 1/8. Ya son números más pequeños. Ya son porciones más pequeñas. Imagínate que una torta estás dividiendo en estos pedazos. Primero en la mitad, luego en un cuarto, luego en octavos, más chiquititos, pedazos más pequeños. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre hacia el lado negativo también, se va dividiendo de la misma forma. Pero ahora otra pregunta, ¿entre el 0 y el 1/8 habrá otro número racional? Ok, claro que por supuesto que sí. ¿Quién va a ser el punto de amarillito? ¿Y quién es, qué número, qué fracción será esa parte? Esa parte ya va a ser 1/16. Son fracciones más pequeñas, pedacitos, ¿ya? Entonces, esta parte sería un 16avo, esta de acá ya sería 2/16avo, esta de acá ya sería 3/16avo, esta parte 4/16avos, así sucesivamente. Fíjate, ¿cómo obtenemos los equivalentes del número 1? ¿Ve? El equivalente del 1 es 2/2, 4/4, 8/8, 16/16. Y esto es reflejado también hacia el lado negativo. Ahora, otra pregunta. ¿Entre el 0 y el 1/16avo habrá otro? Por supuesto que sí. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando muchísimos números pequeños y que estas partes de naranja de la recta numérica se van a ir rellenando, se van a ir completando. A eso se llama completud de la recta numérica de los números racionales. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez más se va a ir llenando los números. Y, ¿qué quiere decir esto, no? Que entre dos números racionales hay otro. Quiere decir, si aplicando esa definición voy a completar todos estos números, casi toda la recta se va a llenar de puntitos y con muchísimos números racionales o fraccionarios o decimales. Estas fracciones puedo llevar a decimal. ¿Cómo? Simplemente dividiendo el numerador entre el denominador. Ya, chicos, espero que hayan entendido la parte de la recta numérica. Y observa aquí, todos los números que están hacia la derecha necesariamente, sí o sí, son mayores que los que están hacia este lado. O sea, quiere decir 7/8 es mayor que 6/8. Quiere decir 1/8 es mayor que -1/4, que está a este lado. 0 es mayor que -2/4. Fíjate, 1/4 es mayor que el 0. El 0 es mayor que el -2/2. Entonces, todos los números que están hacia la derecha son mayores necesariamente a los números que están hacia la izquierda. Continuamos. Ahora veamos fracciones equivalentes. ¿Cómo son las fracciones equivalentes? Dice, son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. O sea, representan la misma cantidad. Otra definición dice, una fracción es equivalente a otra cuando multiplicamos o dividimos tanto al numerador y denominador por una misma cantidad. Ejemplos. Vamos a verlo a través de ejemplos de estas fracciones equivalentes. Ejemplo 1. Aquí tengo 1/2. Voy a buscarlos el equivalente de este número. Dice, puedo obtener multiplicando o también dividiendo al numerador y al denominador por el mismo número. A ver, veamos. A 1/2 voy a multiplicar por 3, al 2 voy a multiplicar por 3, por la misma cantidad. ¿Qué voy a obtener? 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1/2 con 3/6 o 3/6, ¿ve? Fíjate estos dos. ¿Y cómo obtengo este número de acá? Multiplicando por un número. Yo he elegido este 3. Tú puedes multiplicar por 5, por 10, por el número que tú creas conveniente. Entonces quiere decir que 1/2 son equivalentes. Estos dos números son equivalentes. A ver, un segundo ejemplo. 7, 3/7. A ver, voy a multiplicar en este caso por 5, por otro número, ¿ya?
3 por 5 y 7 por 5. Obtengo 3 por 5, 15, 7 por 5, 35. ¿Qué quiere decir ahora? Que 3 sobre 7 y 15 sobre 35 son equivalentes. ¿Ya? Ahora otro caso, a ver, otro ejemplo más. En este caso vamos a hacer dividiendo. Al 48 voy a dividir entre 6, al 60 entre 6, entre la misma cantidad y por cualquier número. Entonces, en este caso voy a obtener 48 entre 6, 8, 60 entre 6, 10. Por lo tanto, ¿qué digo? Que 48 sobre 60 y 8 sobre 10 son equivalentes. Eso es todo, chicos. Espero que lo hayan entendido y que les vaya a servir. Esto es las, las primeras clases de números racionales. Después de esta van a continuar otras y que pronto les estaré presentando. Eso es todo. Muchas gracias.